El mundo avanza de manera apresurada, quizá más en estos tiempos en los que la irrupción de las redes sociales y la propia inteligencia artificial han cambiado no solo la forma en que nos comunicamos, sino también en cómo nos relacionamos entre nosotros. El surgimiento de fake news y campañas de desprestigio en redes sociales se ha convertido en prácticamente el pan de todos los días. Por eso, hoy es importante tener un encuentro con Lina Rodríguez, una de las mujeres que más sabe sobre estos temas en México. No en vano, ha recibido distinciones como la de estar considerada dentro de las 300 mujeres más influyentes de México, o bien haber recibido el premio de Mujer Líder de la Global School for Social Leaders en Viena. Lina tiene las claves para entender un momento complicado en la humanidad. Por eso, mi encuentro de hoy con ella. Pues Lina Rodríguez, muchas gracias por darnos estos minutos. Estamos entrando a un mundo y a un momento de la humanidad, Lina, en la que tenemos que platicar con gente como tú. Muchas gracias. Que está entendiendo además una parte de la humanidad que yo he dejado de entender. Todo el tema de las redes sociales, todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Lina, tú que eres una experta. Gracias. Me gustaría empezar por platicar. A ver, vamos a poner las bases. Perfecto. ¿Somos una mejor sociedad a partir de la llegada de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, del Internet? Creo que somos una sociedad más comunicada, con una mayor cantidad de información, pero con grandes retos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque ya por fin estamos, antes de la pandemia, el desarrollo tecnológico que teníamos presupuestado, por así decirlo, para los siguientes 10 años, ocurre los primeros 6 meses de la pandemia. Entonces, toda la gente en el mundo que podíamos estar conectados, ya lo estamos. Y estuvimos comunicándonos durante 3 años. El reto ahora es salir a nuestra vida diaria y seguir comunicados, o seguir comunicados en línea. Ya no hay un rompimiento de mi vida digital y mi vida física. Exacto. Ya es una sola. Y creo que ahí, abonado con la inteligencia artificial y con todos los avances tecnológicos, de repente la tecnología está avanzando de una manera descomunal y el ser humano seguimos siendo individuos de 24 horas. Entonces, la forma en la que nosotros vamos avanzando no es tan rápida como la aportación tecnológica y las facilidades que la tecnología nos está brindando. Creo que ese es un gran reto. Creo que podemos ser una mejor sociedad porque hoy, al saber qué pasa en otros lugares del mundo, entender otras formas de vida, conocer otro tipo de conceptos en instantes, nos permite tomar decisiones más rápidas, pero no significa que a veces sean ni las mejores informadas, ni bajo un proceso de decisión más integral. Ese es el tema, Lina, porque, a ver, hoy estamos expuestos a una brutal cantidad de información. Total. No necesariamente esta información está curada, está decantada, simplemente es información. Sí. Te pongo un ejemplo. Reviso yo en redes sociales que hay algo que para mí es así como una novedad. La audiofilia. Digo, ¿a qué demonios es la audiofilia? Sí. Pues gente que le gusta escuchar música en alta resolución. Sí, sí. Y entonces digo, me voy a meter a este hobby, ¿no? Sí. Está bonito, me gusta escuchar la música y quiero escucharlo en alta fidelidad. Y me empiezo a ver videos de gente. Y hoy estoy más confundido que al principio. No sé qué equipo comprar, no sé qué es lo mejor, porque hay un problema también de liderazgo en la comunicación. ¿A quién creerle en medio de todo esto? Y es que esta misma generación se ha ido complicando porque antes teníamos un solo líder de opinión, ¿no? Y ahora, o teníamos 2 o 3 o 5, y ahora tenemos miles de millones, ¿no? O tenemos influencers, o tenemos youtubers que complican y que no necesariamente son una autoridad. Que son especialistas. Estamos hablando de un problema que tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de contenidos que tenemos, pero no necesariamente están, o sea, falta un liderazgo en quién emite estos contenidos. Sí, y además de un liderazgo, creo que a los especialistas nos cuesta mucho trabajo salir a cuadro. Y es un gran reto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la gente que tiene el valor de salir a cuadro,
de dedicarle 8 o 10 horas al día a generar contenido, pues no necesariamente es el especialista de, y es ahí donde podemos ver cómo estos líderes de opinión, pues antes de estar en medios tradicionales se tuvieron que pasar a digital y hoy ya se sienten cómodos en estas plataformas y es un adicional a lo que venían haciendo, pero el problema es que pues con tantos temas que tiene Internet, pues surgen especialistas de todo y tenemos por ahí influencers que conocen muy bien su tema, pero hay otros que pues nada más salen bien a cuadro, ¿no? Y que fundamentalmente las redes sociales están llenas de gente que un día dijeron, quiero ser famoso, pero cuyo objetivo es ser famoso, no es tener fama a partir de conocer un tema, de ser un líder de opinión, o de buscar yo creo que el fenómeno de los influencers viene con una gran necesidad de quiero comunicar y quiero decir y quiero expresar lo que yo percibo y donde yo creo que soy fuerte y donde yo creo que conozco. Estar frente a una cámara, y tú con esta experiencia que tienes lo sabes muy bien, lleva una gran responsabilidad y me parece que de repente a ciertos influencers, no a todos, se les pasa de largo y no tienen esta responsabilidad de seguir estudiando, de dar contenido de valor, de profundizar sobre los temas, de tener cuidado con lo que se dice. Y se han hecho grandes esfuerzos para capacitarlos. Nosotros desde la Asociación de Internet el año pasado dimos un curso de profesionalización y certificación para influencers en vistas de lo que viene este año en México, que son las elecciones. Wow. Y que en América Latina vamos a tener más de 40 elecciones en toda la región. Entonces, los influencers hoy han sido una parte fundamental de las campañas políticas y del acercamiento de las campañas hacia la gente, ¿no? Fíjate que esto que tú dices, Lina, me parece fundamental. Es decir, la sociedad, ¿cómo puede identificar entre un influencer, o hay alguna diferencia entre un influencer y un líder de opinión? Sí, son grandes las diferencias. El líder de opinión lleva más tiempo en medios tradicionales, tiene una carrera, ha mostrado credibilidad y tiene una experiencia y un conocimiento profundo de su área, ¿no? Y el influencer es alguien más joven que se ha ido construyendo en redes sociales y que puede ir generando estos contenidos, pero que al final, y lo tenemos muy claro con un ejemplo muy preciso, López Dóriga y se me fue ahorita el nombre, que este muchacho que lo acompaña y que es un influencer y que finalmente también tiene ya, Chumel, ¿no? Chumel Ajá. Torres, que por ahí llegan a tener ellos participación en conjunto. Entonces, López Dóriga es un líder de opinión y Chumel es un influencer que se está volviendo un líder de opinión, pero que lleva o tiene que contar con una trayectoria en este sentido, ¿no? Déjame dar un paso atrás, Lina. ¿Nos mareamos con las redes sociales? ¿Nos mareamos con...? O sea, fue un instrumento, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió Facebook. Uh-huh. Ahora resulta que Facebook es para los viejitos. Sí. Entonces, no, o sea, yo estaba feliz con Facebook y ahí encontraba a mis compañeros de generación y cómo estás. Y ahí nos quedamos. Y me mostraban sus fotos de viaje y yo entonces conocía a sus hijos, con los que estudié la universidad, de repente veía a sus hijos en Facebook. Y un día me salen las nuevas generaciones con que eso es de viejitos. Sí. Y hay otras redes. Uh-huh. Sí. Pero hay una diferencia, Lina. Mi generación no se mareó con las redes sociales. Las usamos, encontramos amigos, posteamos nuestra comida, no sé por qué, pero hubo una moda de postear lo que comías, ¿no? Sí. Y hasta ahí quedó. Aprendimos a vivir en un mundo real. Sí. Las nuevas generaciones, creo, no han entendido la diferencia entre el mundo de las redes sociales y el mundo real, como que no apagan el aparato y pasan a otro nivel. Que no lo van a entender. No lo van a entender. No lo van a entender porque en su mundo las redes sociales es es un día a día y es en todo momento vivir su vida física y llevarla a lo digital y entonces ir haciendo un espacio de uno a otro y queremos que ellos lo vivan como nosotros lo percibimos y como nosotros adquirimos la tecnología, pero ellos tienen una forma de comunicación completamente diferente a como nosotros lo estábamos haciendo. Pero es que porque hemos evolucionado, o sea, hoy los chicos están teniendo una cantidad de conexión en tiempo de 10 a 12 horas al día.
10 a o 12 horas. 18 horas llegan a estar conectados. Nuestra generación estamos conectados entre 5 y 8 horas, que de todas formas es mucho, pero ellos no, ellos viven, o sea, ellos se despiertan y se conectan y se duermen y se desconectan. Pero o sea, a ver, tú que has estudiado el fenómeno, Lina, si yo publico algo hoy y me dan un like o no me dan un like, honestamente, sí, no nos preocupa. A mí no me preocupa. Por supuesto. De hecho, cuando hago comentarios editoriales y los publico en redes, que es parte de lo que hago como mi carrera profesional, pues hay quienes me escriben cosas horribles. No, por supuesto. Pero yo duermo igual esa noche. Sí. No. Sí. Ah, pero a un adolescente hoy no. Ese like o no like puede cambiar su día. Y yo creo que entonces ahí lo que nos ha faltado como sociedad es ayudarle a estos jóvenes y a estos niños a generar una autoestima a partir de su vida real o de su vida diaria, porque real también es lo digital, de su vida física. ¿Lo digital también es real? Lo digital también es real, porque lo digital me lleva a vivir experiencias físicas y subo en el estado físico lo digital y regreso y hago un círculo completo. Entonces es un fenómeno bien interesante, porque ya forma parte de la vida diaria y del momento a momento. Entonces, creo que lo que nos ha faltado es fortalecer a nuestros niños y a nuestros adolescentes de cómo construir tu autoestima y entender que un like, un comentario, un te amo y te quiero con alguien anónimo en un WhatsApp, pues no tiene nada que ver con nos estamos viendo cara a cara, ¿no? Claro. Entonces, creo que avanzó tan rápido que no nos pudimos capacitar, no estamos pudiendo capacitarlos y sobre todo vienen fenómenos como la inteligencia artificial que va a llevarnos en otro carril. A ver, platiquemos, Lina, de esto que nos decías. Ustedes intentaron capacitar y certificar a influencers de cara a los procesos electorales en México y en América Latina. Fue en México, sobre todo. Vengo regresando de un seminario de desinformación y fake news en Cartagena, generado por Idea Internacional, que es un organismo que busca apoyar a los países en el desarrollo de la democracia, ¿no? Y en ese marco de trabajo, lo que hacemos es sensibilizar a la gente que está utilizando sus dispositivos móviles, que hoy es el más del 90% del contenido que consumimos, para que lo que estemos diciendo sea de manera responsable. Porque puedo tener una audiencia de 10,000, 100,000, 3 millones, etcétera, pero conlleva una responsabilidad y debo de tener mucho cuidado con la información que consumo y que doy a conocer. Y porque naturalmente la desinformación y las fake news van a afectar los procesos electorales. O sea, en ese panorama ya tenemos un avance con Brasil, que nos lleva varios años de ventaja en temas digitales, y lo vimos con Bolsonaro, que al momento de generar fake news y demás, y la forma en la que se manejó en redes sociales la campaña, llegó a generar pues el quedarse en el poder, ¿no? Y finalmente afectar la democracia. Y hay una acusación también, una investigación muy seria en Estados Unidos en el sentido de la intervención rusa en sus propios procesos electorales. Así es. Y pensamos que pues eso pasa en Brasil y en Estados Unidos y en Rusia, y la realidad es que no. O sea, eso sucede también en México y naturalmente quien está actualmente en la presidencia, pues ha hecho una campaña digital desde hace 18 años. Claro. Y él entendió muy bien cómo venía evolucionando el canal, y hoy naturalmente saben hacerlo de manera contundente porque hasta una agencia propia tienen y lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, ahora se queja un poco porque dice que hay no sé cuántos millones de bots poniendo un hashtag por ahí, pero bueno, es parte del discurso político, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuáles son? A ver, vamos a ver. Yo veo un riesgo muy claro de frente a las próximas elecciones o a las próximas campañas. Y tú ya lo mencionabas, Lina. Tenemos ahora un nuevo jugador. Sí. Se llama inteligencia artificial. Sí. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo que la inteligencia artificial? O sea, a ver, lo primero que yo quise decirte es, antes de que veamos si es un demonio o una bendición, claro, ¿de dónde sale la inteligencia artificial? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde nos quiere llevar? Bueno, tenemos que dejar bien claro que la inteligencia artificial ya existe hace muchas décadas. El punto es que ahora
lo que hace la inteligencia artificial es que ya bajó a nivel de lo que nosotros llamamos piso. O sea, ya para ti y para mí. Es verdad que es un desarrollo militar y yo he escuchado cada cosa que dicen, es que esto era para uso militar y luego, como todo, ya se como Internet, socializó. exacto. Finalmente Internet también era para uso militar y entonces ya después baja las masas, ¿no? Okay. Entonces, sí, efectivamente sale de ahí, pero hoy la inteligencia artificial, lo que es para ti y para mí, es una forma de comunicarnos de manera más natural con un buscador. Ajá, o sea, hay un banco de información, ya con toda la información que hemos creado en el mundo, ya hay suficiente contenido ahí adentro para sentarnos con nuestro celular y preguntarle o hacerle una pregunta más compleja o completa para que él me responda. Entonces tú le puedes decir a la inteligencia artificial de Google, compórtate como un experto en campañas electorales y genérame contenido de una parrilla para Facebook de una semana con temas de violencia, de narcotráfico ¿no? Y entonces lo que hace la inteligencia artificial es que resuelve esa petición, ¿no? De una manera completamente estructurada, completa y en minutos, si es que le lleva más tiempo, y aparte no nada más te da el contenido, te da el diseño, te dice cuándo publicarlo y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eso, estoy hablando en campañas electorales. Para los jóvenes, pues pueden tener tareas y pedir que les ayuden con la tarea, ¿no? O hacerle la tarea. O hacerle la tarea. Entonces, ya metido en esto, nos trae el reto a esta generación, a nosotros, cómo integramos o cómo le decimos a los jóvenes, úsala de manera inteligente. Bueno, pues si vas a copiar la tarea, tráeme 5 tareas de inteligencia artificial y dime cuál usarías, porque lo que estás buscando es que haga una integración de análisis y de síntesis y de resumen, ¿no? Bueno, pues que lo haga. Entonces, somos nosotros los que tenemos que cambiar la forma en la que estamos abordando, la manera en la que estamos tomando la tecnología, porque la tecnología va a seguir evolucionando. Es que eso es muy importante. Y lo que tú dices, Lina, creo que es la clave para entender lo que va a suceder. Sí. ¿Cómo como sociedad nos vamos a comportar frente a la tecnología? Porque la tecnología no va a cambiar. No va a parar. De hecho, tú nos dijiste, después de la pandemia y de que estuvimos encerrados, hiperconectados, ¿sí? Evolucionó y se aceleró. Así ¿no? es. Uh-huh. Y justamente me parece que uno de los problemas más grandes que yo detecto, dime tú, tú eres la experta, gracias, es justamente cómo el núcleo familiar, uh-huh, los primeros entornos, sí, han reaccionado frente a la tecnología. Pues la verdad es que hemos reaccionado a la buena de Dios, yo así le digo. Lo hemos hecho muy mal. Porque, sí, la realidad es que lo hemos hecho muy mal porque pensamos que darle un dispositivo móvil, un celular, una tablet a un chiquito de 3 años está bien. Y no es correcto. Bueno, pero espérame tantito. O sea, porque hace algunos años, uh-huh, nuestras abuelas quizá le decían a nuestras mamás, sí, no pongas frente a la tele todo el día al niño, eso no es educarlo. Exacto. Y hoy estamos frente a una pantalla. Frente a una pantalla, un celular, una tablet. Pero aparte, el punto es que tenías la televisión y podías apagarla. Hoy ya no puedes. Hoy ya no puedes dejar a los niños fuera de ese ecosistema. Los tienes que educar y los tienes que acompañar. Un niño que hoy fuera educado, pensemos un niño de 10 años, uh-huh, al que sus papás toman la decisión de 0 conectividad. No te voy a dar un celular, no te voy a dar... Tú vas a salir a jugar bote pateado, como ellos jugaron. Uh-huh. Estamos creando a un niño... fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto, porque hay un tema que es analfabetismo digital, okay, en donde el niño y nosotros tenemos pasa mucho con los viejos, ¿no? Que pasa mucho con los dos puntos de claro, edades, ¿no? En donde tenemos que enseñarles a tomar la tecnología, hacer alfabetismo digital, o sea, enseñarlos a utilizarlo para el mejor bien, para educarse, para entretenerse, para comunicarse, para relacionarse, etcétera, con las mejores prácticas, porque esto no se va a detener. Entonces, y lo vemos muy claro con niños de escuelas particulares y escuelas públicas, en donde los niños de escuelas particulares tienen acceso a grandes desarrollos tecnológicos o del día a día, ¿no? Uh-huh. Y el niño de escuelas públicas no. Claro. Que eso es un gran trabajo que estamos haciendo dentro de la Asociación de Internet, buscar que esa brecha digital se vaya reduciendo, porque cuando ese chico que está hoy en primaria, que no tiene acceso a desarrollos tecnológicos, a utilizar inteligencia artificial para mejorar sus tareas, para aprender de manera eficiente,
cuando llegue a la universidad y cuando llegue a un trabajo como tal para desarrollarse, no va a poder empatar con aquellos que sí tuvieron esas oportunidades. Entonces, estamos en un punto y en un momento coyuntural del mundo en donde debiéramos de estar buscando que esa brecha digital se disminuya lo más posible, por un lado, pero por el otro lado que podamos capacitar en temas de cómo absorber de la mejor forma la tecnología, cuidando temas de ciberseguridad, ¿no? Que ya por ahí en nuestro país va a salir una ley de ciberseguridad con sus pros y sus contras, pero ya está en breve por salir. Un niño que hoy fuera educado, pensemos un niño de 10 años, al que sus papás toman la decisión de cero conectividad, no te voy a dar un celular, no te voy a dar, tú vas a salir a jugar bote pateado, como ellos jugaron. Estamos creando a un niño fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto, porque hay un tema que es analfabetismo digital, en donde el niño y nosotros tenemos pasa mucho con los viejos, que pasa mucho con los dos puntos de edades, ¿no? En donde tenemos que enseñarles a tomar la tecnología, hacer alfabetismo digital, o sea, enseñarlos a utilizarlo para el mejor bien, para educarse, para entretenerse, para comunicarse, para relacionarse, etcétera, con las mejores prácticas, porque esto no se va a detener. Entonces, y lo vemos muy claro con niños de escuelas particulares y escuelas públicas, en donde los niños de escuelas particulares tienen acceso a grandes desarrollos tecnológicos o del día a día, ¿no? Y el niño de escuelas públicas no. Claro. Que ese es un gran trabajo que estamos haciendo dentro de la Asociación de Internet, buscar que esa brecha digital se vaya reduciendo, porque cuando ese chico que está hoy en primaria, que no tiene acceso a desarrollos tecnológicos, a utilizar inteligencia artificial para mejorar sus tareas, para aprender de manera eficiente, cuando llegue a la universidad y cuando llegue a un trabajo como tal para desarrollarse, no va a poder empatar con aquellos que sí tuvieron esas oportunidades. Entonces, estamos en un punto y en un momento coyuntural del mundo en donde debiéramos de estar buscando que esa brecha digital se disminuya lo más posible, por un lado, pero por el otro lado que podamos capacitar en temas de cómo absorber de la mejor forma la tecnología, cuidando temas de ciberseguridad, ¿no? Que ya por ahí en nuestro país va a salir una ley de ciberseguridad con sus pros y sus contras, pero ya está en breve por salir. Bueno, a ver, porque los diputados y los senadores están pensando en la reelección, no creo que estén pensando en la ciberseguridad. Pues el 28 sale la ley sobre ciberseguridad de nuestro país. O sea, ¿ya fue aprobada? 28 de febrero, ya fue aprobada. Ah, no, estamos esperando su publicación. Estamos esperando la publicación. Bueno. ¿Y qué trae esta ley? Pues trae cosas muy interesantes. Lo que yo pongo a favor de la ley, siempre me gusta ver como la parte positiva. Sí, eres una mujer positiva. Sí, considera mucho el tema de favorecer el tema de ciberseguridad para niños, niñas y jóvenes. Hoy ya va a haber en nuestro país penas económicas y penales con respecto a la trata de niños incorrecta en Internet, ¿no? Bendito Dios, por fin. ¿Cómo es eso? La trata incorrecta de niños. Sí, tener a niños con actos sexuales, ¿no? Producidos y generados en el país, ya va a tener sanciones Pero ya hay sanciones a la pornografía infantil y a la distribución en redes. Pero ya va a haber un organismo que ejecute de inmediato, ¿no? O sea, que por medio de temas de ciberseguridad y de filtración de información se pueda tener esos contenidos, se pueda detener y se pueda seguir de oficio. Eso o sea, eso es muy importante, ¿no? Otra de las cosas que tiene es cómo se puede explotar y favorecer. La ley trae un tema de capacitación y de sensibilización a la población sobre temas de ciberseguridad, cómo cuidar tu celular, cómo cuidar tu computadora, cómo hacer controles parentales, cómo bajarlo a las familias para que las familias puedan tener un espacio más seguro en Internet, ¿no? Otra de las cosas que también ya trae la ley es la consideración se sigue manteniendo la libertad de expresión. Habrá que esperar que esto realmente suceda porque trae ahí algunos otros asegúnes que también estamos haciendo algunas recomendaciones desde la asociación. Y otra de las cosas que también trae es el derecho a la ciberseguridad, ¿no? Que eso, pues teníamos derecho al acceso a la información, pero no al estar seguros dentro de la información. ¿Y cómo se puede garantizar ese seguro, ese derecho a la seguridad?
viene otra parte donde se considera que hasta dónde puedes infringir la identidad de una persona y la imagen y ponerla en riesgo. Entonces, cuando tú ya la pones en riesgo y hay manera tecnológicamente de detectarlo, ¿no? Por medio de los sistemas, ya se puede correr procesos legales por ahí, ¿no? Wow. Sí, sí. Este mundo, Lina, nos ha traído cosas buenas y malas, como tú bien lo dices. Sí, sí. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y tu opinión es muy importante, porque, a ver, vino la pandemia. Entonces todo el mundo dijeron, bueno, a ver, todo el mundo a trabajar desde sus casas, y aprendimos a trabajar desde las casas. Todo el mundo al principio, pero oye, ¿cómo se usa el Zoom? Ajá. Y cómo y prende el micro, y nadie sabía cómo se usa el Zoom. Hoy eso está rebasadísimo. Hoy, por supuesto, ya todos sabemos hacer una videoconferencia, es lo más común. Hubo una serie de trastornos también. De repente en las empresas creían que como estabas en tu casa podías tener reuniones de Zoom de 12 horas, a deshoras, cuando, bueno, termina esa emergencia, pero toda una generación no regresa a los trabajos. Nosotros se no. queda a trabajar en su casa. Es correcto. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Sí. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que cuando cuando empezó la pandemia, él iba a la oficina a trabajar, era su primer trabajo, estaba muy emocionado, iba a conocer a sus compañeros, tenía su lugar de trabajo, su cubículo, nos mandaba fotos, estaba feliz. Sí. Y hoy está feliz trabajando desde su casa. Desde su casa. Por supuesto. Y yo no concibo el mundo laboral así. Mi mundo no fue así. Yo iba a trabajar y tenía compañeros de trabajo y me aguantaba el jefe y el jefe me aguantaba a mí. Ajá. Y tomábamos café y nos íbamos a comer juntos. Y nos íbamos a comer juntos y los días de quincena pues nos íbamos a tomar una cerveza. Exacto, porque éramos más ricos. Por un día, pero más ricos. Por supuesto. Y eso no lo está viviendo toda una generación que hoy ve como un castigo que tiene que ir una vez a la semana a la oficina. Por supuesto. Yo digo, ¿pero cómo? Se está perdiendo ese contacto. No se está perdiendo porque ellos están generando relaciones de otra forma. No lo estamos entendiendo. No lo estamos logrando nosotros entender. Okay. Nosotros en la agencia, yo dirijo una agencia de marketing y comunicación digital, nos quedamos home office. Seguimos haciendo home office porque hoy tengo gente trabajando desde Cancún, desde Mérida, desde Miami, desde Querétaro, desde la periferia de la Ciudad de México, donde si yo les pongo una oficina a la mitad, son 2 horas y media y me van a decir muchas gracias a Dios. Claro. Hay trabajos que se pueden hacer en línea 100%. Buscamos que tengamos convivencia física pues 2 o 3 veces al año. No se puede más, ¿no? Pero esta generación... 2 o 3 veces al año. Al año, sí. Porque esta generación... Yo no podría trabajar en tu agencia, yo necesito ver a la gente. No, acá no se quieren ver. O sea, es así de, no, así estamos perfectos. Oiga, vamos a regresar. No. Fíjate que... Presencial, pero esa es la generación. O sea, a ti y a mí nos hace falta, ¿no? Entonces ya yo voy con mis cuates y ya con ellos me echo la cerveza de la quincena, ¿no? Y ya regreso a trabajar, pero con la gente que trabajo... Ellos no necesitan este contacto con la gente de la oficina, se están relacionando desde otros lugares. Hacen primero relaciones digitales y después deciden si se conocen físicamente o no. Ahora, el conocerte físicamente ya conlleva otro tipo de relación. Y eso para nosotros pues es no, o sea, primero te conozco físicamente y ya luego seguimos chatando por Messenger, claro, o WhatsApp, ¿no? O sea, así era, pero Messenger, no. creo que ellos lo están haciendo al revés. No, a mí me tocó desde ICQ y cuando Yahoo era rey, hace 20 años que estoy aquí. Había una red que se llamaba Hi-Fi. Sí, por supuesto. Y yo estaba feliz, ya había subido mi perfil en Hi-Fi cuando me dijeron, olvídalo, hay algo que se llama Facebook. Exacto. Y dije, bueno, ahora sí ya llegamos al pico. Sí, no, a mí me tocó hacer los primeros estudios de Twitter en México en 2009, de 2009 a 2012, donde dijimos, esto es una moda, es una tendencia, cómo pasamos nada más de informar en Internet a empezar a comunicar y se ha transformado de manera avasalladora en estos 12 años, es nada de tiempo. Es nada de tiempo. Fíjate que yo te platico, Lina, que para estas entrevistas, y te agradezco mucho que hoy nos veamos y que platiquemos, muchas entrevistas las he dejado de hacer, porque le hablo a los personajes y me dicen, sí, pero por Zoom.
Y le digo, no, es que esto tiene que ser así, tengo que que esto verte. Es diferente, claro. No, es que yo ya no doy entrevistas presenciales. Grandes personajes, ¿eh? Sí. Me dicen, Carlos, yo te doy la entrevista, pero yo ya no las hago presenciales, las hago desde mi oficina por Zoom, si te sirve. Y a pesar de que son grandes personajes, prefiero no hacerlas, porque esto es verte, es platicarlo, ¿no? O sea, yo capacité mucha gente durante la pandemia, miles de personas y empresas, y cuando me llegan a ver físicamente les digo, sí soy de aquí para abajo, o sea, sí soy humano, para empezar, ¿no? Y segundo, sí tengo cuerpo de aquí para abajo, ¿no? Entonces, es muy curiosa ese primer acercamiento cuando conoces a alguien en línea y luego lo ves físicamente y dices, ah, mira, o sea, sí el impacto es otro. Claro. Pero es que el mundo se está transformando y ojo, muchos me han preguntado qué pasa, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo y creo que más bien a quienes no adoptemos en nuestro trabajo a la inteligencia artificial, sí nos va a dejar sin chamba. Eso está, o sea, va a pasar con nosotros o sin nosotros. O sea, la inteligencia artificial va a crecer. Sí. Y más vale subirse a ese camión. Sin duda, y hay que aprenderle. O sea, no hay que tenerle miedo, hay que acercarnos. Tengo miedo. Ya hay unos noticieros que el presentador de noticias es una... y yo digo, pues en qué momento me dicen adiós y ponen a alguien a dar las noticias, ¿no? Lina, hay un tema que a mí de verdad me preocupa mucho en el contexto de lo que platicamos. Vienen campañas políticas. Sí. Y las campañas políticas ya venían siendo importantes las redes. Sí, mucho. Pero creo que las redes eran un factor más a las campañas. Adicional. Creo que ahora las campañas son en redes. Lo que menos importa ahora es ir a un meeting, eso ya no importa, eso es de los años 80 quizá, ¿no? En realidad, las campañas políticas como las estamos llevando a cabo, tenemos todavía los meetings y tenemos que visitar al votante y tenemos que tener esta cercanía, ¿no? Pero también hay mucho diálogo en redes sociales y ojo. Y un diálogo feroz y durísimo y avasallador y completamente... Y ojo, en estas campañas electorales vamos a tener este gran ingrediente que es inteligencia artificial, en donde no vamos a poder saber si la información que tenemos es real, lo que está diciendo el candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar una noticia o un mensaje real de uno que no es? Tenemos que educarnos ante eso y tenemos que darnos cuenta que no es sencillo, pero el sentido común, que es el menos común de todos, nos va a ayudar mucho a discernir qué es lo que sí funciona y lo que no es en una noticia real. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en una fake news, algo que es muy bueno o es muy malo, tienes que dudarlo. Exacto. Algo donde el personaje y el escenario no concuerda, tienes que dudarlo. ¿Cómo es eso? A ver, dame. Sí, por ejemplo, hay ocasiones en que... te dicen, no sé, estoy aquí con los indígenas de no sé qué y ves unas construcciones maravillosas de edificios corporativos, dices, hay algo, o sea, el mensaje y lo que dice con el contexto no te cuadra. Todavía la inteligencia artificial, lo hace muy bien, pero todavía se notan esos rasgos que no son 100% humanos. En la voz, el subida y la bajada de la voz se llega a notar un poco más. Lo van a trabajar y lo van a tratar, quien lo haga, de evitarlo, pero también hay que considerar cuál es la fuente, de dónde se dice, si se está tomando de varios medios y sobre todo si naturalmente el candidato o los candidatos están cerciorándose de esta información o no. O sea, vamos a tener que correr dos tipos de campaña. La campaña política como tal y la campaña de decir o de ratificar lo que se desinformó o no se desinformó. Y vamos a tener que separar entre esos mensajes, cuáles sí te da tiempo de decir, oigan, esto yo no lo dije, ¿no? Y otros vas a tener que dejarlos pasar porque en el tiempo de la campaña ya no te puedes detener. Entonces, vamos a vivir un escenario muy complejo en donde naturalmente la autonomía de las instituciones en nuestro país son vitales, ¿no? Le veo un problema a todo esto y es un problema humano. Es decir, necesitamos, tú dices,
hay que saber diferenciar entre una fake news y una noticia real. Sí. Y si es muy buena o muy mala, dúdalo, ¿no? Porque, a ver, las noticias la verdad es que nunca son tan buenas, sí. ¿no? Ni nunca son tan malas. Sí. Hay un problema humano en esto, sí. que no queremos creerlo. Es decir, estamos tan polarizados como sociedad que cuando a ti te dicen, es que mira esta noticia, y es algo que tú, en lo más profundo de ti, quisieras que ese personaje dijera, aunque sabes que no lo diría. Exacto. Automáticamente lo vas a creer porque quieres creerlo. O sea, a lo que voy es, sí. hay muy poca, creo yo, un poco porcentaje de la sociedad que de verdad quiere decir, a ver, ¿esto es verdad o no? Si esto es lo que yo quiero oír, lo voy a dar por bueno. Y si me dicen, es que el presidente nunca hubiera dicho eso, es que el presidente, ¿por qué diría eso? Claro. Pero yo quisiera que lo dijera, y si me presentan un video, por raro que se vea, pero dice lo que yo quisiera que dijera el presidente, voy a decir, esto es, ¿ves? Exacto. Yo tenía razón. Por eso los órganos autónomos en nuestro país son tan importantes, porque son los que nos van a dar a los ciudadanos el sustento de decir, esto es real y esto no lo es. O sea, necesitamos tener a alguien fuera de los candidatos que nos ayude a filtrar esta información, y por eso necesitamos que existan y que nos vayan conduciendo ante esto y nos vayan educando sobre qué contenidos son reales y cuáles no. Nuestra tolerancia a la frustración después de la digitalización tan alta que tenemos se ha visto totalmente disminuida. Entonces pasa esto que dices. Claro. Oigo lo que quiero escuchar y eso sí lo acepto, y lo que no, pues ni siquiera lo considero, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que permitir tener la información de la manera más objetiva posible, y son solo los órganos autónomos, ¿no? Como el INE y como la Suprema Corte de Justicia, que nos pueden decir cómo y hacia dónde podernos llevar de manera más democrática en el país. Es muy preocupante esto, Lina, porque primero sí creo que no hay como una verdadera o generalizado, no se ha generalizado la idea de busquemos la fuente. Es decir, así es. Tú me dices, mira, ¿no? Si tú ahorita me muestras un video, me dices, mira lo que dijo el presidente López Obrador. Sí. Y yo lo veo y digo, ¿de veras? O sea, mi impulso inicial es verlo primero en un medio. Quizá me voy a los portales de los medios. Así es. Y si no, me voy a la fuente y digo, bueno, pero yo, ¿no? Como periodista que tengo acceso a los boletines, me voy al área de comunicación social del presidente y digo, bueno, lo dijo, no lo dijo, ¿cómo está, no? Sí. Pero los propios medios de comunicación han estado bajo una manipulación mediática también, en la cual te dicen, no, lo que diga un medio ya no es necesariamente la verdad, porque, y viene el discurso político, son un grupito, son unos intereses, demás. Y entonces yo ya no quiero creerle a López Dóriga, que prefiero creerle a una muchacha de 19 años, guapetona, con poca ropa, que sale en TikTok y me dice lo que yo quiero escuchar. Y al lado tengo el video de López Dóriga, viejito como es mi amigo, y yo digo, no, este viejito no, mejor esta niña que está mucho más guapa y que y además medio me baila mientras me da la noticia. Así es, ¿no? O sea, está aderezado esto de una cantidad de crema batida que parece que lo hace más atractivo. No, sin duda, y aquí el reto es que, desde mi punto de vista, los medios tradicionales en sus plataformas digitales van a tomar un papel preponderante en este filtrado de información y de contenido que al menos esté constatado que sí lo dijo y que sí lo produjo la campaña. Claro, que eso es lo que hacía fundamentalmente importantes a las redacciones de los medios. Es decir, un reportero no podía escribir lo que quería. Tenía que pasar por un jefe de información que le decía, a ver, ¿y esto quién lo dijo? ¿Y dónde lo dijo? Y búscame este dato y contrástalo con este. Exacto. Y cuando se publicaba, pasaba por eso, que hoy los expertos llaman curar los contenidos. Así hoy es. lo que no hay es esa contenidos de contenidos. Claro, que están filtrados y que están contrastados. Hoy lo que nos dan las redes sociales es esta inmediatez, ¿no? Así es. Pero como tú ya nos dijiste y como tú bien nos dices,
esto no se va a cambiar. No va a cambiar. En todo caso, tenemos que cambiar nosotros la forma en que lo abordamos y Así cómo es. convivimos con las tecnologías. Nos tenemos que informar y nos tenemos que comprometer como votantes para poder llevar y ejercer nuestro voto como nosotros decidamos, pero ya no puede ser nada más de lo que me dice el vecino, de lo que me llega en redes, pero de lo que publicaron. O sea, me tengo que sentar conmigo mismo y instruirme y buscar herramientas y crear mi propio proceso de elección a partir de lo que yo voy obteniendo y no darle la responsabilidad ni al influencer, pero tampoco al líder político, pero tampoco al candidato, sino tiene que pasar en realidad un proceso de síntesis y de análisis y de toma de decisión sobre qué voy a hacer con mi voto, porque no se vale seguirnos quejando y no hacer nada. Pero me estás hablando de Dinamarca, me estás hablando de, ¿no? Es que eso no Me pasa. gusta soñar. Claro, Lina, a mí también, pero Por supuesto. eso no pasa. Yo O sea, sé que es sí muy me complicado. preocupa mucho, Mucho. por eso Sí. agradezco mucho este encuentro contigo, el que tú me digas para dónde van las cosas, porque, o sea, lo que me llevo de esta plática contigo es, necesitamos ser una sociedad madura frente a lo que viene en materia de tecnología, en Sí. redes sociales, en comunicación masiva. Sí. Me llevo eso, pero también me llevo una enorme angustia, Lina. No lo somos. O sea, Sí. como sociedad no veo que estemos evolucionando hacia esa madurez, sino que estamos festejando el meme, el chiste, la denostación. Nos estamos polarizando, estamos no tomando la responsabilidad personal y social ante una tecnología que nos está desbordando. Y es momento, como nos sentamos en la pandemia, de evaluar qué quiero hacer con mi vida y qué va a pasar si sobrevivo a esto. Uh-huh. Me tengo que tomar muy en serio qué voy a hacer con esta evolución tecnológica a la que me estoy enfrentando y cómo quiero vivirla yo y cómo quiero que la viva mi familia y cómo quiero que la viva mi entorno. Entonces, ya la responsabilidad no es del sistema político, la responsabilidad es de uno mismo. Claro. Y es desde ahí desde donde yo voy a construir, porque y voy a construir desde si me quedo con mi trabajo o no, Uh-huh. porque si yo no asumo conocimiento de inteligencia artificial para hacerme más eficiente, pues voy a perder la chamba. O sea, empezando por ahí. Y si yo como mamá no cuido a mis hijos de en dónde se están educando, con dónde están conectados, cuánto tiempo pasan, con quién hablan, con quién están videojugando, porque los niños ahora socializan en videojuegos. Sí, sí. O sea, y lo hacen unas horas infames porque están hablando con un chino en no sé dónde, ¿sí? O con otro que está en Boston, o con otro que está en la India. Sí, o que dicen que están ahí, pero están a la vuelta de tu esquina esperando a ver cuándo sales, ¿no? También eso es entonces, cierto. Pero entonces el resultado es, tenemos que regresar a las bases y decir, el responsable de mi vida y de mi voto y de la educación de mi familia soy yo. Lina, para ir concluyendo esta plática, que te agradezco mucho, hace muy poco, en la elección pasada, Uh-huh. hubo una candidata Uh-huh. de la que todo el mundo se rió, se burló, porque decía el Internet de las cosas, y decía en un debate, es que tú no sabes lo que es el Internet de las cosas. Y todo el mundo dijimos, esta señora está loca. Los que no sabíamos éramos nosotros. Por supuesto. Hoy Sí. esa escena, que es de hace muy poquito, nos parece brutalmente rebasada. Hoy no solo sabemos, o sea, de ese momento en el que esta candidata hablaba del Internet de las cosas, entonces decíamos, esta señora está loca, y sí existe algo que es el Internet de las Por cosas. supuesto. A hoy de lo que tú nos estás hablando de incorpora, o sea, quieres sobrevivir a esto, incorpora la inteligencia artificial, hazla tu aliada, no la hagas tu enemiga, Sí. no luches con ella. De ese Internet de las cosas, a hoy que han pasado muy pocos años, estamos hablando de, viene una campaña cimentada en las redes sociales. Yo quisiera terminar platicando contigo, tú que tienes una visión amplia de las cosas. ¿Y qué nos espera? O sea, ¿qué viene? Yo no hablaba de inteligencia artificial hace un año. Hoy estoy hablando y me dices, incorpórala antes de que te gane. ¿Qué viene? ¿Qué debemos esperar
claro, no se trata de futurear. Como sociedad frente a la tecnología, ¿qué sigue? Viene una gran brecha digital. Una visible, o sea, de esta brecha digital hemos hablado, seguramente yo como la candidata vengo hablando de ella hace 10 años, ¿no? Y yo creo que me tiraban igual de a loca que ella, pero creo que ahora entre más pasa el tiempo, más visible se va a hacer y vamos a empezar a separarnos entre quien sí logra adquirir tecnológicamente y agregar a Internet a su vida de manera positiva y quien no lo haga. Y vamos a tener grandes diferencias en ciudades como la nuestra contra lugares pequeños en provincia, porque la adquisición tecnológica es otra. O peor, lugares, ¿no?, donde no hay acceso a Internet, o el acceso a Internet está en una telesecundaria y llega por un satélite y únicamente pueden hacer cosas muy breves para poder vender lo que hacen en sus comunidades, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes escenarios de integración digital y nos puede separar. O nos enfocamos a educar a la mayor cantidad de población o agentes muy precisos para que eso permee y no permita que esta brecha nos rompa. Wow. Lina, te agradezco muchísimo. Encantada. Estoy, no sé si un poco asustado. Perdón. Sí, yo creo que sí estoy un poco asustado, pero supongo que estas son de estas cosas que más vale que las platiquemos y que no las olvidemos. Sí. Te agradezco mucho, Lina, estos momentos, te agradezco mucho este encuentro. Creo que es el momento de pensar justamente hacia dónde vamos y yo creo que tú y yo tendremos que platicar mucho más rápido lo que se nos ocurre, porque si esto avanza tan rápido, hagamos más adelante una revisión de cómo van, por ejemplo, las campañas en materia digital. Y cómo podemos van, ¿no? entregarte monitoreos y traerle a tu auditorio monitoreos de cómo están funcionando cada uno de los candidatos, cómo se mueven en redes sociales, cuántas fake news han salido, están utilizando inteligencia artificial, si usan bots o no, por supuesto que también podemos decirlo. Wow. O sea, podemos tener una charla bien interesante en unos meses. Estoy seguro que sí. Lina, encantada. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Muchas gracias. Termino mi encuentro con Lina Rodríguez y no puedo sino pensar en los enormes retos que tenemos enfrente para humanizar un mundo que día a día es devorado por la tecnología. En cómo haremos para distinguir entre los mensajes que nos llegan a través de redes sociales y la realidad con la que yo crecí. Me quedo también con el optimismo sin dudas de Lina y su claridad en el futuro. Por eso, estoy seguro que la vida nos depara otro encuentro.